sino que a través de este mensaje Dios quiere hablar también a nuestras vidas. Así que vaya rápido al libro de Génesis capítulo 6, ahí el verso 14. Y en este pasaje, si usted tiene una Biblia, ábrala, si no enciéndala, si la tiene en su celular, si no péguese a un cristiano que tenga Biblia ahí. Y en el verso 14 del capítulo 6 de Génesis, Dios está, si me da un poquito de luz por aquí, que está oscuro esto, Dios está dando instrucciones para el arca, muchas gracias. Y dice, hazte un arca de madera de ciprés y harás compartimientos al arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y esto es lo que le harás. 300 codos será la longitud del arca, 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Harás una claraboya al arca y la rematarás con un codo por arriba. Pondrás una puerta en un lado del arca y le harás planta baja, segunda planta y tercera planta. Y mientras usted como yo se preguntará qué es lo que Dios quiere hablarnos con esto, Dios me hablaba acerca de, o el Espíritu Santo me instruía en que Dios es el edificador, el constructor por excelencia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Él es constructor y edificador. Y si nosotros vemos algunos ejemplos en la Biblia, vemos a Dios muchas veces entregando instrucciones precisas para llevar a cabo un proyecto, para llevar a cabo algo, una edificación. En este caso, se trataba del arca a través del cual Noé y su familia iban a ser salvados del diluvio y donde él iba a tener que llevar algunas especies que iban a ser rescatadas de esto. Pero cuando Dios envía las instrucciones a Noé para esto, Él le da instrucciones muy precisas. Él le dice 300 codos será la longitud, 50 su anchura, 30 su altura, harás una claraboya, rematarás un codo por arriba, le pondrás una puerta, le harás una planta baja, una segunda y una tercera. No solamente Dios es constructor y edificador por excelencia, sino que también parece que, o nos deja ver la Biblia, que Dios está interesado en los detalles. No solamente en las medidas macro, sino también en los pequeños detalles que van a ser parte de esa construcción, de ese proyecto a través del cual Él va a extender bendición, o va a extender salvación, o va a seguir haciendo su obra de presentarse ante la humanidad como el único Dios verdadero. Así que podemos entender dos cosas de inicio aquí. Dios es edificador y constructor, y Dios está interesado también en los detalles. Y más adelante, en el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios, el capítulo 2, vemos algo muy interesante acerca de este tema. El verso 14 al 22 de Efesios capítulo 2 nos dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia. Mire que Dios sigue construyendo, sigue tomando acciones en cuanto a una construcción. Él dice, Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad. Esto ya es un poco más analógico, simbólico, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo nombre, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni forasteros, sino que son conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Jesús, el Mesías, en quien, bien trabado, todo el edificio crece
hasta llegar a ser un templo santo en el Señor, en el cual también ustedes juntamente son edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y si en Génesis 6 Dios nos muestra la palabra que Dios estaba enviando instrucciones precisas para un artefacto llamado arca, aquí nos muestra que Dios tiene una acción de construcción con sus hijos. A través de Jesús, Él ha derribado un muro de enemistad entre judíos y gentiles, el velo se ha rasgado y tenemos entrada al Padre a través de Cristo Jesús. Amén. Yo sé que espero que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para que nos ayude a masticar esta palabra. Y sucede que en esta porción, en esta enseñanza del apóstol Pablo, también nos dice que esta construcción, este edificio, sigue creciendo. Es decir, Dios sigue construyendo. Dígale al que está al lado, Dios sigue construyendo. Y hay un edificio que sigue creciendo bien armado, edificado sobre el fundamento, dice, de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Jesús, el Mesías, de quien, bien trabado todo el edificio, crece hasta llegar a ser un templo santo en el Señor, en el cual ustedes son edificados. Ya es una obra a través de la cual Dios nos toma a nosotros como parte de su construcción para llegar a esta meta o a este objetivo de construirse para sí mismo un templo santo en el Señor. Él habla de una piedra angular, un cimiento, hablando de Cristo Jesús, y sobre este cimiento se colocarán las columnas. Y cuando nosotros nos acercamos a la palabra y vemos esta enseñanza a través de la cual vemos la acción de Dios como un edificador, como un arquitecto, como un constructor, nos damos cuenta de que Él tiene que operar en las columnas que van a ser sus hijos para que puedan tener la integridad necesaria a fin de soportar la carga que vendrá sobre esa edificación. Nosotros queremos adorar al Señor, servir al Señor, llevar su palabra, hacer ministerio, evangelizar y hacer tantas cosas con el fin de cumplir esta hermosa gran comisión que nos ha dado en su palabra. Y respondemos al llamado de convertirnos en discípulos en cuanto nuestra fe es despertada por la predicación de su palabra. Pero en ese proceso tenemos que llegar a convertirnos en columnas que están íntegras o tienen la cualidad adecuada para poder soportar toda esta carga que como iglesia nosotros queremos llevar a cabo de servirle, de adorarle, de llevar su palabra, de ser fieles y de poder disfrutar de una comunidad que se puede llamar a sí misma hijos de Dios. La primera pregunta que surge en esto es: ¿cómo estamos nosotros edificándonos? Si dice que Dios está operando, está obrando, está construyendo, está derribando paredes, está sobre el cimiento de Cristo, está construyendo, está edificándose un templo para sí mismo. Si yo soy parte de eso, o he declarado que quiero ser parte de eso, aun si llego por primera vez, y esto resulta como una invitación para mí, para ser parte de esta edificación, de este proyecto divino, ¿con qué elementos yo estoy construyendo? ¿Cuáles son los componentes necesarios para nuestras vidas a fin de que nosotros podamos soportar la carga que Dios va a poner sobre nosotros? Hay algo que como iglesia nosotros no vamos a poder evadir, y es la carga en el buen sentido que Dios nos va a entregar por hacer su obra. En el video que vimos anteriormente que nuestros hermanos nos traían, vemos todo el trabajo de traducciones, de grabaciones y todos los estudios y los viajes y todo lo que se tiene que hacer para que una comunidad no alcanzada a través de un idioma puente, como ellos lo llaman en el español, puedan llegar a tener una traducción a su propio idioma y poder así entender la Biblia, recibir la palabra y por fe
entregar sus corazones y sus vidas al Señor. Es una carga que Dios ha colocado sobre la iglesia. Y cada persona que se acerca a Cristo y dice, yo te recibo como Señor y Salvador, y decide caminar con Cristo para ser un discípulo, automáticamente es insertada en este proyecto de construcción sobre el cual Dios entregará una carga. ¿Qué tanto nosotros estamos fieles, honestos, justos, en amor a Dios, en respuesta, en gratitud por su sacrificio, por la obra que está haciendo en nosotros, para decir que estamos dispuestos a soportar esa carga que Él va a enviar sobre nosotros? Levantamos nuestras manos para servirle, levantamos nuestras manos para adorarle, pero a veces pudiera ser que eso queda como en una experiencia religiosa o una experiencia de culto o de domingo, y no necesariamente estamos dispuestos o conscientes de que esto tiene que ver con un peso que Dios va a entregar sobre nosotros como iglesia, porque la gran comisión no puede ser o seguir siendo la gran omisión, porque no puedo seguir siendo un asistente en la iglesia y debo empezar a dar pasos de discípulo. ¿Qué elementos son necesarios? ¿Qué decisiones tengo que tomar para poder convertirme realmente en la columna que Dios quiere dentro de esta gran edificación llamado su templo? Tengo que pensar que una columna necesita de una condición íntegra para soportar una carga. Tuvimos una experiencia en el año 2016 con un terremoto. Yo estaba en Guayaquil, recuerdo, en un parqueadero, en una urbanización donde un amigo que no era cristiano, y cuando estaba esperándolo a él él estaba haciendo algo en su casa, recogiendo algo para salir, nosotros ir a comer algo, y en ese momento yo solamente vi que la jardinera se hacía así y dije, y empezó un sonido como de un motor debajo de mis pies, y enseguida era el terremoto. Y luego de eso se fue la luz, en segundos se cortó la luz en la ciudad, y del cielo, de la tierra hacia el cielo, se veían como relámpagos, una experiencia apocalíptica. Y mi amigo me decía, ora, y yo le decía, ahora sí, ora, ¿no? Desgraciado. Pero me abrazaba, ¿no? Y muy fuerte, y él es un hombre muy grande, y me agarró literalmente por el cuello y me decía, ora, por favor. Y oramos. Una señora, una vecina, salió con su nieta, recuerdo, de su casa, corriendo despavorida, se lanzó al suelo, y en ese momento, bueno, clamamos y eso terminó. Y cuando vimos las noticias, resulta que en la provincia de Manabí, en algunas ciudades, cerca de donde fue el epicentro, muchas edificaciones habían caído aparatosamente. Y en los estudios que hacían los ingenieros y los bomberos, vieron que muchas edificaciones estaban mal construidas, y principalmente uno de los problemas eran sus columnas. Dentro de las llamadas columnas, primero eran edificaciones que no tenían cimientos, sino que sobre una losa se habían colocado una especie de columnas, pero dentro de ellas había una mezcla de materiales que se habían comido el hierro. Arena de mar mezclada ahí con otro tipo de material, y eso había debilitado internamente el hierro, ¿no?, que estaba dentro de esas columnas. En algún momento eso se iba a caer porque se estaba debilitando. Pero cuando vino la prueba y cada edificación fue probada por esto, no resistieron, debido a que dentro de ellos no había integridad. Es decir, no tenían los componentes, los materiales adecuados para hacer una columna que pueda no solamente resistir la carga, sino también enfrentar la prueba. Y esto debe hacernos pensar a nosotros como iglesia, lo que dice en Efesios 2. Si
¿Con qué elementos estoy yo construyendo, siendo o alimentándome como una columna para ser parte de esta gran obra que Dios quiere llevar adelante? Muchos tal vez aquí son parte de la iglesia hace 5, 10, 15, 20 años. Unos tal vez llegan hace muy poco, pero con todos, con aquellos, a través de con aquellos que hemos tenido acceso a este muro derribado para ser uno solo en Cristo, Dios quiere construir. ¿Cómo estamos nosotros internamente, íntegramente, como columnas? ¿Qué tan capacitados, habilitados estamos para soportar las cargas que Dios va a enviarnos como iglesia? Cargas que pueden venir sobre los matrimonios, sobre las relaciones, sobre esos sueños que tenemos con Dios, sobre el trabajo, sobre cada experiencia de vida que tenemos la oportunidad de vivir y enfrentarla como hijos de Dios. Lo primero debería ser responder si yo realmente soy una columna o soy parte de esta casa o soy un adorno de la casa. Esta edificación tiene vigas y tiene algunas cosas, algunos elementos que ayudan a sostener la edificación. Pero también tiene unas lindas sillas que no sostienen la edificación, pero adornan bien la casa. Y sucede que muchas veces en las iglesias somos así. Venimos y lo hermoso que nos da la silla es la experiencia. Una experiencia de comodidad, una experiencia de confort, una experiencia tal vez de compensar la carga semanal que hemos tenido y que venimos a dejarla en esa silla cómoda. Pero no necesariamente estamos tomando las acciones y las decisiones que nos convierten a nosotros en columnas. Estamos esperando que alguien más nos llame o nos diga, ¿quieres ser parte de la casa? Es que el pastor no me ha llamado, por eso es que todavía no estoy sirviendo en la iglesia, no me activo. Es Dios quien toma la decisión de construir. Es Dios quien edifica. Y es Dios y es para Dios este templo santo que Él está construyendo. Somos muebles que adornamos la casa o estamos caminando hacia la decisión de convertirnos en una columna que es parte de la casa y que puede resistir, por ende, la carga que Dios va a enviar. Así que tenemos que revisar qué materiales están dentro de nosotros. La Biblia también nos dice en los Salmos que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que construyen. Él es el edificador, pero Él me llama a mí a tomar acciones, como se lo dijo a Noé. 300 codos para esto, 50 para esto, una claraboya, una planta baja, una segunda y una tercera. Es decir, hay cosas en los detalles que Él nos da a cada uno de nosotros a fin de ser coedificadores o construir con Él, pero de manera fiel, como Él quiere, no con nuestro diseño, no con nuestras formas. Y para ver un poco acerca de estos materiales, Colosenses capítulo 3, verso 4 en adelante nos dice que cuando el Mesías, nuestra vida, sea manifestado, entonces también ustedes serán manifiestos con Él en gloria. Hagan morir entonces lo terrenal en sus miembros. Lo increíble de esto es que le está hablando a gente creyente. ¿Cómo es que a gente creyente le está diciendo que haga morir en sus miembros lo siguiente? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios, en las cuales también ustedes anduvieron en un tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también de ustedes estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje de doble sentido de su boca. Parece que, hablándole a una creyente, el apóstol Pablo hacía una recomendación acerca de qué cosas estaban dentro del ser, del alma, del corazón, que no le permitían a estos hijos de Dios, hijas de Dios,
ser las columnas correctas dentro de una casa. Estaban dentro de, tal vez como estas hermosas sillas que adornan la casa, pero todavía no se completaba o simplemente todavía habían conductas, tendencias y cosas que no les permitían a ellos estar en esa calidad o cualidad de integridad de soportar las cargas. Notamos también que el apóstol Pablo no está hablando de personas perfectas que no se equivocan, porque les dice, ustedes, ¿no?, hagan morir lo terrenal en sus miembros. Está hablando de personas que son creyentes, pero que todavía están luchando, están en un proceso de desprenderse de muchas cosas que hacen lenta su vida espiritual, que los llevan a un letargo espiritual, que tal vez están paralizando bendiciones en sus vidas y que tal vez están proveyéndoles una visión distorsionada de lo que realmente es el cristianismo, aunque son creyentes. Luego viene esta invitación de hacer morir también. Entonces les está diciendo a estos creyentes claramente que en ellos hay todavía cosas que deben morir, a fin de que haya una condición correcta en sus vidas de poder soportar la carga. No está diciendo que no van a fallar o no se van a equivocar. Está diciendo de que debemos tomar la decisión de darle muerte a través de generar nuevos hábitos espirituales, a través de tomar decisiones de crecer espiritualmente, a través de tomar decisiones como congregarme, orar, adorar juntos, meditar en la palabra, entender qué es la intercesión, levantar un altar de oración a Dios en nuestro hogar. A través de esas disciplinas espirituales, poder transformarnos en las columnas que Dios quiere para seguir edificando en su casa. Aquí hay un ingeniero civil, mi querido Abel. Si tú como ingeniero ves que una de esas columnas o esas vigas está oxidada o tiene hay la posibilidad de que no resista, ¿no?, el peso de la carga que implica la edificación, y encima de eso los materiales que están ahí para revestirla son incorrectos, ¿continuarías construyendo? Se desaloja. Esto es muy interesante. El edificador decide no seguir construyendo. No solamente eso, sino que dice desalojo. ¿Por qué? Porque es riesgoso. Es de muy alto riesgo estar en un lugar donde sus columnas, sus vigas, su estructura no tiene la cualidad para soportar el peso de la propia edificación, y que aún si la revestimos con un empaste por ahí, con una cosa bonita, una pintura bonita, no quiere decir que eso la hará resistir. Nosotros queremos favor de Dios. ¿Cuántos quieren favor de Dios? Amén. Queremos bendición de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. Amén. Queremos luz de Dios y su justicia en nuestras vidas. ¿Sí o no? Amén. Pero esa luz tiene un peso tan grande que si nosotros no trabajamos en nuestra vida como las columnas que debemos ser para resistir ese peso, esa bendición tendrá la fuerza incluso para destruirnos. Y por amor a nosotros, Dios tendrá que decir desalojo. Y hay una carga de favor y una carga de bendición y una carga de justicia, una carga de luz que Dios no puede enviarle a una iglesia
tú y yo, que no está o que no toma las decisiones de convertirse en una columna íntegra, no perfecta, no infalible, pero una columna que se dispone a trabajar en sí misma para soportar la carga. Y podríamos nosotros estar engañándonos a nosotros mismos con ciertas experiencias de favor, confundiendo una bendición con un estado, confundiendo la bendición con un estado de experiencia religiosa o espiritual que tal vez nos conmueve los domingos o nos conmueve de tanto en cuanto. Nos conmueve cuando cuando tenemos cosas difíciles que no podemos resolver y ahí decimos, Señor, ayúdame, pero cuando ya las resolvemos, entramos como en una especie de pausa. Y es necesario revisar qué hay en la columna. Es necesario revisarnos cómo estamos. Este es un trabajo individual. Este es un trabajo personal, es un trabajo de intimidad, un trabajo de secreto. El Salmo 25:14 dice que el secreto de Dios es con aquellos que le temen y que en ese secreto les revelará su voluntad. Era un secreto en el 2016 que esas columnas no estaban adecuadas. La prueba lo expuso. Mezcla, óxido, hierro que se lo ha comido la sal. No resistió la prueba. No pudo soportar el juicio de un terremoto. Y las excavadoras tuvieron que hacer su trabajo, remover, desalojar, porque no son lugares habitables. Dios va a enviar un crecimiento especial a nuestra iglesia. Y tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo, de tener la condición como columnas, el corazón, la mente y el alma y el enfoque a fin de poder soportar esa carga que Dios la va a enviar. Porque Dios, que es buen Padre, no nos puede entregar algo que no podemos controlar, no podemos retener, no podemos soportar. Pero el favor de Dios viene. El favor de Dios viene. El favor de Dios está listo. Lo que tenemos que pensar, amada iglesia, es cómo con qué materiales nos estamos colocando dentro de esta edificación, de este proyecto que Dios está llevando a cabo. Más adelante, aquí en el verso 13 de Colosenses capítulo 3, en el verso 12 dice: por tanto, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de sentimientos entrañables, y vamos terminando, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándose unos a otros, perdonándose los unos a los otros, y si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad los ha perdonado, así también ustedes. Y sobre todas estas cosas, el amor, que es el vínculo perfecto, y la paz del Mesías sea el árbitro entre ustedes en sus corazones, a la cual ciertamente fuimos llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Y aquí hay algunos materiales que Dios quiere entregarnos para construir o para revestir realmente una columna que puede soportar las cargas que Dios le quiere enviar. Número 1, perdón. Y sobre esta base del perdón, poder restaurar. Si aún en esa línea hay queja unos contra otros, dice: perdónense como el Señor los ha perdonado. Y esto quiere decir que no hay cosa tan grande que yo no pueda perdonar. Si yo recuerdo
si yo tengo conciencia de lo que Dios ha hecho en mi vida y el perdón que he recibido de parte de Dios, aun cuando haya recibido una ofensa, no hay ofensa tan grande que yo no pueda perdonar, porque así como Cristo nos perdonó, así también dice, ustedes perdonen. No repetíamos antes esta famosa oración que la llamamos Padre Nuestro, pero que solamente era un modelo de oración, que dice, perdonen sus ofensas, como también el Padre los ha perdonado. Sobre esta base de perdón podemos empezar a construir el amor como un vínculo perfecto. Podemos hacer muchas cosas, pero si no hay amor en lo que hacemos, si no hay amor hacia Dios en lo que hacemos, si no amamos al que tenemos al lado mientras servimos en lo que hacemos, ¿cómo podemos amar a quien todavía no vemos? Dice su palabra, y este amor tiene que ser un vínculo, algo que nos une estrechamente y nos fortalece. Un amor que todo lo cree, que todo lo soporta, que todo lo puede, que todo lo espera. Ese tipo de amor. También nos dice la paz. Esto es parte del fundamento de Cristo que se revela en Isaías capítulo 9. Dice, su principado y la paz, su gobierno y la paz. Y esta paz, dice, sea el árbitro en sus corazones, a la cual ciertamente han sido llamados en un solo cuerpo. En el capítulo 1 de Efesios se habla de que la cabeza, que es Cristo, nutre el cuerpo. Y uno de los primeros nutrientes para su cuerpo es la paz. Y esa paz, dice, a esa paz hemos sido llamados. En el verso 12 podemos ser un poco más prácticos aquí en Colosenses 3 en cuanto a qué elementos debo yo incorporar en esta columna. Primero dice, vístanse como escogidos, santos y amados. Has caminado mucho tiempo en la iglesia, pero ¿ya te pusiste el vestido correcto? Muchos conocen mucho de Biblia. ¿Ya nos pusimos el vestido correcto? Vístanse como escogidos, santos y amados. Y esta es una de las cosas más difíciles. La invitación tal vez más poderosa al inicio de esto. Porque Dios pone el querer como el hacer, ¿sí o no? Amén. Entonces ese querer como el hacer, al tomar el vestido correcto, se transforma en ser y parecer. Ser y parecer. Y esto es un tema que tenemos que procesar. Vístanse como escogidos de Dios. Cuando otros te ven, cuando entras en el ambiente, en tu trabajo, cuando llegas a tu casa, tu familia, tu cónyuge, puede identificar claramente que eres un hijo, un escogido de Dios. Mire que esto es general, no le está hablando a un grupo de élite de la iglesia, está diciendo vístanse como escogidos, como santos de Dios. Y esto implica nuestras decisiones en los lugares donde nosotros estamos. Si la gente realmente puede identificar que hay una nueva vestidura en nosotros, o somos más de lo mismo. Somos una especie de Batman cristiano, ¿no? Que por el día anda normal, ¿no? Y cuando viene al culto como Batman en la noche se pone el disfraz de cristiano. Y Dios quiere que nosotros nos revistamos, que andes con la ropa adecuada, que te pongas ese vestido, ese revestimiento que es ser y parecer. Amados, dice, de sentimientos entrañables de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre,
Finalmente esto es tremendo. Mansedumbre. ¿Cómo mi fortaleza va a servir la debilidad del otro? ¿Cómo mi fortaleza va a servir en la debilidad del otro? Y longanimidad, que no tiene que ver con longaniza ni lo que usted está pensando ahí que se va a comer. Tiene que ver con eternidad. Tiene que ver con ese espíritu que Dios nos da, de que trabajamos con Él y a su manera. Que no hay otra habitación mejor para su presencia que este corazón. Y que hay una promesa en Isaías, capítulo 10, cuando nos dice que donde el Hijo encuentre reposo, ese lugar será glorioso. Iglesia, tenemos que decidir convertirnos en esa habitación donde Él encuentre su reposo. Por ende, tenemos que decidir trabajar en la condición de estas columnas, ustedes y yo, a fin de poder resistir esa carga de presencia, de favor, de bendición, de tarea que Dios nos llama a hacer. No seremos el desalojo. Yo lo creo. Esto me lleva a mí a pensar en las cosas que debo cambiar. Debo trabajar en mi carácter, debo trabajar en mis pensamientos, debo rendirme, debo perdonar, debo restaurar. Y para que cada familia que está aquí representada se pueda transformar en el lugar de reposo de su Señor. Yo no sé si usted lo desea con tanta intensidad, pero yo anhelo que Dios encuentre reposo en esta casa. Que papá esté cómodo. Él sí esté cómodo aquí. Él sí esté cómodo. Que yo me incomode porque Él esté cómodo aquí. Que yo le dé muerte a lo que tiene que morir a fin de que Él encuentre su reposo aquí. Y eso también se pueda traducir en que Él encuentre reposo en esta casa. Dice ahí que donde Él encuentra reposo, ese lugar será llamado glorioso.